Bueno, vamos a comenzar nuestro mensaje del día de hoy. Seguimos caminando por el Evangelio de Lucas, el médico amado, ¿no? Del apóstol Lucas. Y esta prédica precisamente se titula así: No tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Esa fue la respuesta que los discípulos dieron a Jesús cuando éste les dijo: dadles de comer. Y se trataba nada más y nada menos que de ¿a quién le tenían que dar de comer? A una multitud de más de 5,000 personas que se habían reunido para que el Señor, ya sabemos, los sanara. ¿Y qué? Irrumpieron en ese momento, en un momento en el que el Señor Jesús quería tener un tiempo aparte, en un lugar desierto, con sus discípulos. Después de que ellos le contaban todo lo que habían hecho en la comisión que les había dado. ¿Recuerdan? La que vimos la semana pasada. Esa comisión que era ir y sanar enfermos, expulsar demonios y predicar que el reino de los cielos se había acercado. ¿Recuerdan? Muy bien. Pues después de eso, de que el Señor les pide que tomaran un tiempo aparte y que ellos contaran todo esto, vamos a ver esta interesante situación donde los discípulos, preocupados por los pocos recursos con que contaban para alimentar, fíjense, a una gran multitud, van a ser nuevamente maravillados por el poder del Señor y recibirán una gran enseñanza de parte del Rabí, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo, del Maestro. Muy bien, lo vamos a ver en Lucas 9, del 10 al 17. Lucas 9, del 10 al 17. Ahí en la presentación que les mandé había puesto 12 al 17, pero empieza desde el 10, que es la alimentación de los 5,000, así le llama Reina Valera. Ahorita vamos a ver si son 5,000 o cuántos eran en verdad, ¿no? Nos vamos a dar cuenta, nos lo va a revelar la palabra. Pero bueno, en Reina Valera así se le conoce, ¿no? En esa versión, la alimentación de los 5,000. En los evangelios sinópticos lo puedes encontrar en Mateo 14, del 13 al 21, en Marcos 6, del 30 al 44, y además este pasaje tan importante también impactó a Juan, porque también Juan nos lo presenta. O sea, en los 4 evangelios se habla de esta alimentación que hizo el Señor de esa multitud, ¿ok? Juan 6, del 1 al 14. Y precisamente yo creo que es en el que ahora nos vamos a apoyar más, en los detalles que le reveló a Juan, ¿sale? Muy bien, vamos a empezar con Lucas 9, versículo 10 y 11. No tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Lucas 9, 12, 17. Lucas 9, 10. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. 11. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Amén. Gracias, Luz. ¿Se dan cuenta? Vemos nuevamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, sanando y predicando el reino de Dios. A pesar de que Él había dispuesto un tiempo aparte con sus apóstoles, en un lugar desierto de la ciudad de Betsaida, a pesar de eso, y de que Él los había separado para que le contaran lo que habían hecho, la multitud que siempre andaba siguiéndolo, que siempre andaba investigando dónde estaba el Señor Jesús, y de alguna manera Él se los mostraba, les dejaba saber, ¿no? Pues llegó
y lo alcanzaron ahí para buscando ser sanados, ¿no? Y ahí estaban, en ese lugar desierto que él había dispuesto, que ahí estaba también la multitud, ¿verdad? Ok. A lo mejor nada más quitarle el eco, ¿verdad? 2, 1, 2, 3, sí, 2, 2, 2. Así está. 2, 1, 2, 3, sí, ok. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, entonces la misericordia del Señor pues lo permitió porque Él sabía, ¿no? Así como sabe cuando nosotros tenemos necesidades, Él sabía que todas esas personas que se iban a juntar ahí tenían necesidades y no les impidió que se acercaran a Él, ¿no? Y Él continuó su labor hermosa de sanarlos y de predicarles el Evangelio, hablarles del reino de Dios, ¿ok? Eso es lo que vemos ahí, ¿ok? Ahora el 12, ¿qué dice por favor el 12 y el 13? ¿Ya lo tienes, Gaby? O Mimi, por favor. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Él les dijo: dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda la multitud. Amén, gracias, así es. Aquí es donde nuevamente vemos cómo las cosas de manera repentina cambian, ¿no? ¿Se acuerdan que lo hemos estado viendo? De repente iban por el lago de Genezaret tranquilamente y repentinamente se convirtió en una tempestad, ¿no? Y aquí nuevamente vemos un momento de gran gozo para la multitud, recibiendo sanidad del Señor, imagínense, siendo ministrados por la gran sabiduría que Jesús les compartía, y de repente ese lugar desierto en el que estaban comenzó a representar un reto que se convirtió en una crisis, ¿no? En una crisis. Hermanos, esas situaciones ya lo hemos platicado. Esas situaciones precisamente Dios las permite para utilizarlas para bendecirnos, con el fin de bendecirnos, con ese propósito, hacer crecer nuestra fe, e incluso para los que no son creyentes, llevarlos a creer en Él, ¿no? Sabemos que eso es permitido. El Señor no es como les decía, no se le escapa de las manos, no es que Él sabía ya la hora, Él sabía que ya se estaba oscureciendo y sabía que estaban en un lugar desierto, sin más de 5,000 personas, ¿no? ¿Y qué iba a hacer? El Señor ya lo sabía, sin embargo permitió que todo avanzara para lo que vamos a ver, ¿no? Para ver cómo iba a obrar el Señor. Y quisiera que primero planteáramos este escenario en el que se está presentando precisamente esta crisis. Vemos que cuando todos están contentos, recibiendo sanidad y palabra, dice el versículo 12 que el día comenzaba a declinar, ¿no? O sea que se estaba haciendo de noche. Primer elemento de esa crisis, ¿no? Imagínate que te agarre la noche en un lugar desierto y alejado. Es más, trasládalo, pues nosotros van a decir, no, pues yo casi no ando en el desierto, ¿no? Aquí no acostumbro no andar allá por la sierra, ni... ¿no? Bueno, trasládalo a un entorno más actual y citadino. Imagínate que estés en un lugar donde de repente todo se queda solo, las calles, ¿no? Ya se queda muy solo y no hay nada alrededor, ni una persona que te pueda auxiliar, no ves ni siquiera por ahí un Oxxo, ¿no? O una tiendita, algo, nada. Y entonces tienes que caminar un buen tramo hasta donde haya otra vez, pues, algo, ¿no? Que haya gente, que haya comercios o que haya casas, algo. O alguna avenida donde por lo menos pase un transporte público. ¿Cómo te sentirías? ¿A poco no te empezarías a poner nervioso, no? En un lugar que está alejado de donde vives y que ves que ya no hay nadie, híjole, no me vayan a asaltar aquí, ¿no? Aquí quién me ve,
¿no? Aquí quién me escucha, no, hombre. Aquí soy presa de cualquier maleante, ¿no? Se empieza uno a poner nervioso. Incluso, yo te diría, cuando un familiar te invita, ¿no? Que vive, por ejemplo, al sur de la ciudad, ¿no? Hasta el otro lado, vas a su casa y ves que ya se empieza a hacer noche. Y aunque traigas auto, ya empiezas así como a ver, híjole, pues ya me voy a empezar a despedir, yo creo que ya me voy porque ya se está haciendo tarde, ¿no? Y todavía, ¿qué? Porque te falta todavía manejar un buen rato. Y no te vaya a agarrar ahora con las lluvias, ¿no? Me va a agarrar la lluvia. O me vayan a cerrar el peri. O como algunos, como yo, que a lo mejor me voy a empezar a dormir, ¿no? No me vaya a quedar dormido manejando, ¿no? Entonces te empiezas a poner nervioso, ¿no? Y ya dices, si estás lejos de casa, ya te quieres despedir, ya sabes que ya me voy. Entonces ahora imagínate, sin auto, en un lugar desierto, donde ni siquiera había luz, ni alimentos. Y encima de todo eso, yo te diría, pues estas personas que estaban ahí, llevaban niños, mujeres, incluso ancianos, ¿no? Muchos seguramente al enterarse que estaba ahí el Señor Jesús, ¿qué creen? Pues dijeron, vamos a llevar pues a nuestra gente mayor, ¿no? Que son los que a lo mejor están más enfermitos, ¿no? A la suegra, a la mamá, a la tía, ¿no? Para llevarlos a sanar. Entonces no nada más no eran solamente varones, eran más, ¿no? Los que estaban. Miren, allá le estamos predicando hasta esta ardillita. Está más atenta, hermanos. La veo más atenta, aprendan de la ardillita. Muy bien. Así que el problema no era cualquier cosa, no era un problema minúsculo, era un problema mayúsculo. Eran más de 5,000. Aquí la palabra dice 5,000. Pero yo te diría, si contamos mujeres y niños, pues eran mucho más. ¿Y dónde podemos constatar esto? En la misma palabra, fíjate, para no crean que yo les estoy haciendo la crisis más grande. No son suposiciones mías. Acompáñame a ver Mateo. Comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Y de los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Amén. Ahí está, ¿ya vieron? Comieron todos y se saciaron, o sea, a nadie le faltó y recogieron más cestas, ¿no? ¿Y qué dice el 21? Los que comieron fueron como 5,000 hombres, o sea que aquí está hablando de varones. ¿Pero qué dice? Sin contar mujeres y los niños. ¿Se dan cuenta? Bienvenidos, pásenle, hermanos. Pásenle. O sea que, échale más o menos, haz cálculos. Pues por lo menos se triplicaba, ¿no? O hasta más, porque si decíamos, imagínate que venía la suegra, la tía, ¿no? Y además los hijos, en ese entonces, ¿cuántos hijos acostumbraban a tener los judíos? No eran de 1 o 2, más de 4, ¿no? Por lo menos yo creo que promedio hasta las tribus ¿cuántas tribus eran? 12, ¿no? Entonces por lo menos a lo mejor por ahí andaban. Pues te digo, a lo mejor en promedio, porque no había quien. Vimos por ejemplo Jairo, única hija, ¿no? Había la viuda de Naín, único hijo. O sea, había quienes pues Dios solo les daba 1, pero había los que sí les daba 12, 14, ¿no? Entonces pongamos un promedio de 4 o 5. Multiplícalo por 5,000 hombres. Imagínate. O sea, son más de 20,000 por lo menos. ¿Sí? El Señor alimentó más de 20,000 personas. Yo te diría, aquí hay un espacio de 2,500 metros cuadrados en lo que está enrejado. No caben. No cabrían. Esta colonia tiene 1,000 casas. Promedio de 3 personas son como 3,000. Nada más toda la colonia. Es como si hoy dijéramos, vamos a alimentar a toda la colonia. Vénganse. Están invitados. 3,000 personas, un banquete para 3,000, imagínense lo que es. Y saciarlos, porque dice que fueron saciados, ¿no? Ahí está, miren, esta imagen nos muestra, ¿no? Los bebés,
las mujeres, los niños. Eran 5,000 varones con su familia. Mujeres, niños y las personas incluso adultas. O sea, ¿te das cuenta? ¿Cómo le haces para alimentar a tanta gente? Por lo menos 15,000 o 20,000. Suena imposible, ¿no? Y en un lugar desierto. Eso era algo imposible. No había ni cocina, ni artefactos de cocina. ¿Cómo preparas? Y después sírveles, ¿no? Supongamos que ya está para ahora, sírveles. El Señor Jesús con sus 12 discípulos, ahora vamos a llevarles la comida. Pon tú que ya la tienes. El reto que es ahora, llevársela a cada uno, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué el Señor Jesús permitió esto? Y que vieran esa labor tan titánica e imposible sus discípulos. Pues por supuesto, para permitirles ver la maravilla que Él iba a hacer. Les invitó, les permitió que entraran en una gran presión y un gran estrés, ¿sí? En esta situación tan retadora, porque iban a ver nuevamente sus maravillas. Un milagro más, ¿sí? Y era una crisis, porque muchos, yo te decía, bueno, invitamos a los de la colonia a comer, pues viven todos cerca, ¿no? Viven en la colonia, pero los que estaban aquí no vivían cerca, muchos no eran ni de Betsaida, y además dice que estaban en un lugar desierto de la ciudad de Betsaida, o sea, alejado de Betsaida. Por mucho que pudieran ir a conseguir algo, tenían que ir y caminar, y de noche, con niños, con mujeres mayores, era un reto, ¿no? Un reto en verdad fuerte y una situación muy, muy, muy estresante en la que estaban sometidos los discípulos. ¿Se dan cuenta? Vamos a ver ahora qué dice precisamente el 14 y el 15, donde nos va a llevar a entender la primera enseñanza de esta prédica. Jesús tiene el poder de resolver cualquier cosa, cualquier cosa. Le están poniendo un reto en verdad difícil, ¿no? Difícil. Supongamos que abrimos esta reja y nos vamos a lo que era el campo de Raiders, y son otros 10,000 metros. Bueno, en total ya se juntan más de 10,000, y aún así yo creo que estaría repleto. 20,000, 15,000, 20,000 personas. Gran reto. ¿Qué dice el 14? Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Ahí está. Ya habíamos visto que Mateo nos da el detalle de que eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, ¿no? Lucas solamente habla de los hombres, ¿no? ¿Y qué les dice el Señor? Hacedlos sentar en grupos de 50 y 50. No me imagino de veras la calma de Jesús. Imagínense que era el rabí, por supuesto, él era Dios, pero qué líder, ¿no? Para agarrar y ante tanta gente agarrar y decirles: cálmense, siéntalos en grupos de 50 en 50. Aún así, imagínate, todavía dices: ¿y cómo para qué? ¿Y dónde está la comida, no? ¿Para qué los siento si no va a haber qué darles? Siéntalos de 50 en 50. Nuestro Señor Jesús, con toda calma, resolviendo la crisis, ¿no? Cualquier crisis, mostrando ahí que Él la tenía controlada. Nosotros experimentamos hace unos años, no teníamos dinero, pero no teníamos. Y de uno de los que estaba el Nescafé. Pásale el micro a la hermana para que lo escuchen. Hace un tiempo nosotros tuvimos una situación que no teníamos dinero. Y el Nescafé no bajaba y no bajaba. Y nos estamos comiendo 5 personas tomando café y no bajaba más. Amén. La lavadora, carga pequeña. Y dije: pero ¿por qué si somos 5? Nos bañamos diario, ropa interior, camisetas diario, 5 personas. Y carga pequeña. Amén. Sacamos nuestra ropa para ir a venderla, porque no teníamos dinero. Pasaba el que cobra los lugares en el tianguis y nosotros es que no hemos vendido nada.
Sí. Sacábamos y pues tenga, ¿no? Pero no teníamos dinero y no vendíamos nada. Yo le comenté a mi hermana, es que no vendo nada, es que tienes que vender, usted tiene que vender. Pues sí, pero no vendo nada. O sea, no vendemos nada. O sea, ¿por qué? ¿No? Y hasta con una hermana ya me dijo, es que estabas tan enfrascada en tus problemas, en la situación que no teníamos dinero y muchas cosas, pero Dios nos lo dio todo, ¿no? Amén. Yo estaba tan preocupado, estábamos tan preocupados de que no teníamos economía, pero Dios me estaba bendiciendo mis alimentos, no como yo quería que me bendicieran. Así es. Sino me estaba bendiciendo en alimentos, en mi jabón, en todas las demás cosas. Yo quería verme bendecida quizá por dinero. Claro. Y Dios me bendecía en mis alimentos. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Esas son las situaciones que hoy seguimos experimentando. Ese es nuestro Señor. Nuestro Señor, todo lo que leemos aquí, créanme, Él lo puede seguir haciendo y lo sigue haciendo. ¿Sí? ¿Recuerdan la crisis del agua, no? Que estábamos viviendo ya desde el año pasado. No había agua. Y el Señor, en la primera prédica del año, si la recuerdan, el mensaje que nos dio a través de ese salmo hermoso, que fue: tú coronas el año con tus bendiciones y tus nubes destilan grosura. Seguía la sequía, el Cutzamala, porcentajes ya preocupantes. Aquí llegó a haber 2 hasta 3 semanas sin agua, y las pipas carísimas. No, era una situación de veras incontenible. Y hoy se están rompiendo récords en las presas, ya hasta se están desbordando muchas. ¿Qué hace el Señor? ¿No? Escucha precisamente la oración de sus hijos. Él sigue bendiciendo a su creación gracias a todos nosotros, a que somos sus hijos en verdad, y por eso es que estamos todavía aquí. El día que el Señor nos arrebate, las cosas van a cambiar. Pero sabemos que mientras estemos aquí orando y pidiéndole a Él misericordia, Él va a seguir bendiciéndonos a nosotros y a todos los demás. Él tiene para seguir bendiciendo su creación. ¿Amén? Sí. Amén. Ese es nuestro Amén, Señor. amén. El que cualquier crisis, para Él es fácil de resolver. Él siempre tiene. Y estar atentos cómo nos bendice el Señor. Exacto. Y lo vamos a ver ahorita, es parte de la enseñanza. A veces estamos como ahorita, ¿no? En esa situación, no, ¿cómo? ¿No? Señor, ¿cómo le dicen? No, a menos de que vayamos nosotros a comprar, ¿no? O sea, no hay para dar a toda esta gente. Y el Señor le dice: calma, ya está resuelto, ya está. A Él no se le sale nada de control. Él no se distrae. No estaba de, ay, se me juntó mucha gente. No, ¿sabes qué? Cancélala. Diles que de una vez se vayan. Él sabía perfectamente lo que implicaba esa situación y qué iba a hacer. ¿Sí? Quizá ahora no era una crisis de tempestad en el mar, o una niña a punto de morir, como la hija de Jairo, o una discusión con los fariseos por estar sanando en el Shabbat, que vimos cómo la solucionó. Ahora era una que no había pasado, una que no habían experimentado, ¿no? Y pues yo te diría, con razón pueden estar preocupados los discípulos. Lo hemos platicado muchas veces, ¿no? Nosotros tenemos la ventaja de tener nuestra palabra, ¿no? Y conocer el Nuevo Testamento ya escrito. Pero los discípulos no tenían esto. Ellos no sabían lo que iba a pasar. Hoy nosotros podemos tener fe gracias a la palabra de Dios. Y confiar, ¿no? Y ver, Señor, si tú lo hiciste, sé que lo vas a hacer. Pero ellos todavía no experimentaban esto, ¿eh? Ellos era la primera vez en la que se les había juntado tanta gente y se les había hecho de noche en un lugar desierto y no había comida. ¿Sí? Era una crisis diferente y estaba en riesgo, ¿qué? La integridad de más de 5,000 personas, familias. ¿Sí? La historia nos deja ver precisamente que el Señor Jesús podía resolver cualquier situación. ¿Sí? Ahora, esta situación, como ahorita lo platica la hermana Evelyn, en la que ustedes vivieron, era una situación que requería de
recursos materiales, ¿sí? Ahora no requería solo de su palabra, de sanar, de expulsar un demonio o de callar a los fariseos, ¿no? Ahora requería de cosas palpables, ¿no? Comida. Lo que hacía falta era comida para alimentar a esas personas. Y vamos a ver ahora la incapacidad como seres humanos para resolver precisamente ciertas crisis, ¿no? Y sabemos que esas crisis son de muchos tipos, ¿no? No son de muchos tipos las que nosotros no podemos resolver por nosotros, ¿sí? Solos nosotros no podemos hacerlo. ¿Cómo es este caso, no? Aunque tratemos de proponer a veces nosotros nuestras ideas, decir, ya sé cómo, ¿no? O tratar de decir, yo puedo resolverlo, nos damos cuenta de que nuestras capacidades son muy limitadas, ¿no? Son de hombres. Nosotros, ahí ¿qué estaban diciendo precisamente? ¿Qué le estaban respondiendo a Jesús sus discípulos? Cuando Él les dijo, dadles vosotros de comer. Pues han de dicho, ¿y de dónde, no? Fue lo que dijeron, ¿no? ¿Qué dijeron ellos? No tenemos más que 5 panes y 2 pescados, ¿no? No tenemos más que 5 panes y 2 pescados. O sea, ¿qué le estaban diciendo? Pues es lo único que tenemos, Señor. Y de inmediato, con mucha incredulidad, buscando dar una solución, le dicen al Señor Jesús, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud, ¿no? Como diciéndole, pues solo que compremos, pero ¿en dónde? Y para tantos, ¿no? Como diciendo el Señor, tú sabes, ¿no? Que no hay dinero para comprar a todos estos. Por eso dicen, a menos de que vayamos nosotros a comprarlo. ¿Y cómo, no? ¿Y de dónde? Tú dinos. Date cuenta cómo era el sentido de esa respuesta, ¿no? Estaban proponiendo algo sabiendo que, pues aunque tuvieran, incluso aunque se tuviera el dinero, dicen, ahorita ¿cómo? ¿O cómo preparamos, no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo repartimos? Es más, ¿cómo van a llegar a tiempo ahorita los alimentos? Si nos vamos a comprarlos, ¿en cuánto tiempo vamos a la ciudad más cercana, a Bethsaida? Y a ver si encontramos a alguien que nos venda para 20,000, ¿no? Y luego regresa. ¿Cómo los transportamos? O sea, era una situación imposible. Por eso le contestaron así al Señor, ¿no? Señor, pues aunque vayamos a comprarlos prácticamente, no podemos. Solo les faltó decirle al Señor Jesús, así que haz caso de nuestra primera sugerencia. Despide a la multitud y que cada quien se las arregle como pueda, ¿no? Mejor despídelo, Señor. Lo primero que te dijimos, mejor dile, ¿saben qué? Buenas noches a todos, que les vaya bien, ¿no? Váyanse con cuidado y ya, ¿no? Eso era lo que ellos querían, ¿no? Antes de que vengan las broncas, las crisis, antes de que se haga más tarde, ya diles que se vayan a sus casas, que encuentren refugio, que se vayan a comer, ¿no? Porque estamos emproblemadísimos, Señor. Pero no se imaginaban cómo resolvería el Señor Jesús la crisis, ¿no? Hola, buenas tardes, Claudio. Bienvenidos. Pónganle, de favor, mute, nada más a sus micrófonos. Gracias. Sí. Entonces, no se imaginaban, no tenían ni idea de lo que iba a hacer el Señor Jesús ante esa crisis tan grande. Porque no habían entendido que Jesús tiene lo que dice la primera enseñanza, la 1, luz. ¿Qué dice la que? Jesús tiene el poder de resolver cualquier crisis. Amados, y vamos a ver cómo la resolvió. Ahora sí, el 15, por favor, Gaby. Así lo hicieron, haciéndolo sentar a todos. Amén, gracias. Entonces, cuando el Señor les dice, siéntalos de 50 en 50, grupos de 50, pues lo hicieron, dice. Así lo hicieron, ¿no? Estamos viendo aquí un punto importantísimo, ¿no? Un elemento que utilizó el Señor precisamente para solucionar esta crisis y hacer nuevamente un milagro
maravilloso. ¿Qué vemos? La obediencia, ¿no? Le obedecieron. Ya se quedaron pues, las sugerencias incrédulas de pues, ¿qué vamos a comprar? ¿No? Agarraron y dijeron, bueno, pues, siéntalos, ¿no? Si él lo dice, ¿recuerdan cómo dijo Pedro cuando le dijo, echa la red? Más en tu nombre, en tu palabra, echaré la red, más bien, dice, más en tu palabra, echaré la red. Ahora sí que casi, nomás porque tú lo dices, porque ya no hay pescados aquí. Este mar hoy no hay nada. Ya había, no había pescado nada. Y era un pescador experimentado, lo hemos platicado, ¿no? Lo vimos en la prédica. Pero obedeció al Señor Jesús. ¿Le creyó? Y aquí vemos nuevamente ese elemento importantísimo que debe de existir en nosotros para poder dejar que el Señor solucione una crisis. La obediencia. Le creyeron, le obedecieron y lo sentaron en grupos. Y esa obediencia les hizo ver cómo obraría este gran milagro el Señor Jesús. Como lo dice él, 16, por favor. Y tomados los 5 panes y los 2 pescados, levantaron los ojos al cielo y los bendijo y los partió y les dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Amén. El Señor Jesús en ese momento tomó lo que había. Únicamente 5 panes y 2 pescados, pero levantó los ojos, ¿no? Levantó eso y los ojos al cielo, bendiciéndolos, ¿no? Partiendo y lo dio a tus discípulos para que los pusiesen delante de esos pequeños grupos, bueno, esos grandes grupos de 50 entre todos. Y el 17, hermana. Y comieron todos y se saciaron y regocijaron. Y recogieron Recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. 12 cestas de pedazos. ¿Qué quiere decir? Que no solamente el Señor dio el alimento suficiente para saciar, porque dice que se saciaron, ¿no? O sea, como cuando dices, no, ya no, gracias, ¿no? Ya estoy bien, hasta ahí, ¿no? Ya no, hasta ese punto los llevó de saciarlos y después todavía recogieron 12 canastas que sobraron de pedazos. O sea, imagínense. ¿Qué sucedió? ¿No? 12 cestas más de comida sobraron cuando en la mente de todos la preocupación era que no iba a alcanzar, pues más que para cuántos, ¿no? Lo que había. ¿Qué haces con 5 panes de cebada y 2 peces? Por muy grandes que sean los peces, pues no le das ni a 20, ¿no? Imagínense. Qué gran milagro del Señor, ¿no? Yo te diría, amado, ¿cuál es tu situación hoy? ¿Cuál es tu crisis? Esa crisis como la que están enfrentando ellos, que estás enfrentando tú hoy. ¿Cuál es tu crisis material? Ahí está el Señor Jesús para resolverla. Él resuelve cualquier tipo de crisis. Solamente créele, como lo hicieron ellos, ¿no? Y obedécele. Y confía en su gran poder. Amén. Solamente. ¿Tu crisis es espiritual? Quizás dices, no, gracias a Dios no traigo una crisis material. Ahorita estoy bien. Pero espiritualmente puede ser que estés pasando una situación difícil, ¿no? Como la de todo ser humano en la actualidad. Hoy hay muchísimas situaciones que escuchas en un lado y en otro. ¿Cómo suena la depresión, no? A cada rato. Es como la de moda ahorita, la enfermedad de moda. ¿Qué tiene? Depresión, tiene esto, tiene el otro, ¿no? ¿Lo escuchas? Y es algo, hoy lo sabemos nosotros, es algo espiritual. La ciencia dice, y le quiere dar otras explicaciones, ¿no? Y les va a dar un chochito, y les va a dar, y meditación, pero sabemos que es algo espiritual, ¿no? Pues ahí también está el Señor Jesús, quien puede calmar
y alimentar no solo el cuerpo, sino también el hambre espiritual que hay en cada uno de nosotros. El hambre de entendimiento que hablábamos ahorita, ¿no? Señor, ayúdame a entenderte, y lo cantábamos, ¿no? Dame el conocimiento de Jesús, un conocimiento vivo de Jesús. Pues esa hambre espiritual la puede saciar Él. Hambre de verdad la puede saciar Él. De tener un propósito en la vida. Muchas veces estamos caminando y aunque ya caminamos con el Señor, de repente decimos, Señor, ayúdame a encontrar el propósito, ¿no? Por el que estoy aquí, por el que me has puesto aquí. Ahí está el Señor. Hambre de paz. Señor, dame paz, por favor. He estado perdiendo la paz. Ahí está el Señor Jesús. De gozo. Señor, no encuentro gozo. Antes me gozaba alabando y de repente siento como que me gozaba de estar todos los días contigo leyendo y de repente me siento ya como que me aburro, como que no me siento lleno. Esa hambre de gozo, ahí está el Señor Jesús también. Hambre de Dios. Ahí está el Señor Jesús. Y es lo que nos muestra también este pasaje, fíjate, que nos da esta segunda enseñanza. Solo Jesús es quien puede satisfacer nuestras necesidades espirituales. Es el único. Todas esas necesidades, todo eso que sentimos y que siente la humanidad, ese vacío, ¿qué crees? El único que lo puede llenar es Él. Cualquiera que esté sintiendo un vacío espiritual, que hay un espacio que nada ha llenado en tu vida, es porque ese espacio es específicamente el que le corresponde a Él. El único que embona ahí y el que puede caber ahí es Él. Es Él, únicamente. ¿Por qué creen que pasa? Que podemos ver los millonarios, podemos ver los famosos y que terminan suicidándose. En las redes dices, tenía todo, ¿no? Entre comillas, ¿no? Todo el mundo los ve y dice, ¿cómo? Pues sí, era el hijo de un magnate, ¿no? Y terminó ahí con una sobredosis. Era un gran cantante del mundo ahí de rock y terminó, ¿cómo terminó en una sobredosis, muerto, se suicidó? Porque nunca pudieron encontrar algo que llenara el único espacio que puede ser llenado por el Señor Jesús. El único que puede alimentar esa hambre espiritual es el Señor Jesús. Únicamente. ¿Quién más podría hacerlo? Te diría. El único que tiene el poder para saciar esa sed y hambre espiritual es el Señor Jesús. Él mismo lo declara en el Evangelio de Juan. ¿Tienes necesidad de ver? ¿Estás cansado de andar en tinieblas y no encontrar el camino? Él se presenta a sí mismo como la luz del mundo, ¿no? Juan 8:12, luz. Juan 8:12, ¿qué dice? Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén, ahí está. El que anda en tinieblas, el que se siente perdido, el Señor Jesús lo dijo, Él mismo dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Has entendido que todos estamos muertos espiritualmente en delitos y pecados? ¿Y cuál es la paga de eso? ¿Sabemos qué es? La muerte espiritual, ¿no? Es la muerte. La paga de eso, para todos, no hay quien no. La paga del pecado es muerte. El Señor que nos dice que Él es la resurrección y la vida. Juan 11:25. ¿Qué dice? Le dijo Jesús, Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Gracias. Él es la resurrección, ¿no? Y la vida. ¿Quién está muerto? Todos en delitos y pecados. Pero el que encuentra al Señor Jesús
¿sí? Es resucitado y tiene vida, ¿no? Aunque esté muerto, como todos, en delitos y pecados, vivirá. Él es el único que lo puede hacer. ¿Te sientes perdido y sin rumbo? El Señor dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Así es. Él es el único camino y la forma de llegar al Padre. La única verdad es Él. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué más? Otra necesidad espiritual, hambre y sed de justicia. ¿Alguien tiene hambre y sed de justicia? ¿Qué dijo el Señor en Juan 6:35? Jesús dijo: yo soy el pan de la vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. ¿Hambre y sed? Ahí está el Señor, el pan de vida, ¿no? El que viene a mí no tendrá hambre nunca, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Sientes que las aflicciones o el enemigo te están acechando con gran fuerza? ¿Que el enemigo está como león rugiente buscándote para devorarte? Él es el buen pastor, el que te puede cuidar, el único que te puede cuidar. Y lo dice Juan 10:11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. El único que está dispuesto a dar su vida por ti, para cuidarte, es Él, el buen pastor, el dueño de las ovejas. No el asalariado, como lo dice en Juan 10. Las ovejas son mías y yo las cuido y doy mi vida por ellas, ¿no? Dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Él es nuestro Salvador, amado. El único que puede llenar cualquier hambre espiritual, cualquier vacío, alimentándolo con su amor y su poder. Y todo esto que Jesús menciona en Juan, amado, siguen siendo promesas vigentes que se mantienen para nosotros hasta el día de hoy. ¿Sí? Cualquier situación, cualquier crisis, Él la puede solucionar. Cualquier cuestión espiritual, cualquier hambre que tengas, el que la puede alimentar es solamente nuestro Señor Jesús, el que tiene el poder para saciarnos ante cualquier necesidad. Y también nos dejó una tercera enseñanza en ese milagro tan hermoso que obró ante toda esa multitud y que tiene que ver con algo que decía nuestra hermana Eve. A veces solo vemos lo que tenemos, ¿no? Solamente el puro problema y no nos damos cuenta de todo lo demás que el Señor está haciendo, ¿verdad? Y dice esta tercera enseñanza: agradece por lo que tienes y ofrécele a Él cada situación. Si te fijas bien, antes de obrar el gran milagro, el Señor les hizo primero exponer su situación material, ¿no? Y para complementar esta enseñanza, fíjate, lo vamos a ver, voy a volver a utilizar a Juan. Juan nos da detalles más específicos en Juan 6, del 5 al 9. ¿Sí? Juan 6, del 5 al 9, nos deja ver más específicamente cómo el Señor, ¿sí?, va a dar una enseñanza a través de algo que hizo muchas veces, haciéndoles una pregunta. Va a hacerle una pregunta a Felipe. Y fíjate cuál es. Por favor, el 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Así es. Fíjense cómo el Señor le hace la pregunta a Felipe. No porque no supiera. El Señor sabía bien lo que iba a hacer, como lo decíamos, ¿no?
Por eso dice el 6, fíjense qué dice el 6. Pero esto decía para probarle que él sabía lo que había de hacer. Ahí está. La pregunta que se lo hizo, que le hizo a Felipe solo era para probarlo, ¿no? Porque Jesús ya sabía. O sea, es como decir, híjole, ¿ya vieron cuántos hay? ¿Y ahora cómo vamos a comprar, no? ¿De dónde vamos a comprar pan para que coman estos? Dice. ¿Se dan cuenta? Y no lo hacía porque no supiera. Ya sabía, digo, no, tiendas no hay, ¿no? ¿Y de dónde? No. ¿Qué vamos a hacer, Felipe? ¿No? Y Felipe, imagínense, no, pues, Señor, ¿no? ¿Qué le respondió? Fíjense la respuesta de Felipe. El Señor solo quería ver dónde estaba su fe. ¿Qué dice? El 7. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. ¿Se dan cuenta? De inmediato lo llevó a Felipe a pensar que materialmente se necesitaba una fortuna. Dice, ni 200 denarios, dice, de pan bastarían, ¿no? O sea, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos comiera, ¿no? Dice, cada uno de ellos tomase un poco, ¿no? Apenas 200 denarios, que ya era una fortuna, apenas sería como para darles ahí a cada quien tantito, nada más tantito, ¿no? ¿Se dan cuenta? De inmediato lo llevó a ver esa limitación, ¿no? Y esa situación en la que se encontraba y sus ojos puestos materialmente en algo que era imposible, ¿no? Para ellos. Dijeron, Señor, aunque tuviéramos ahorita 200 denarios, les damos un poquito a cada quien. Y el 8, ¿qué dice? Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: El 9 también. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Más que es esto para tantos? ¿Se dan cuenta? Aquí aparece un muchacho con una ofrenda demasiado pequeña, ¿no? Como para poder alimentar a los millares que estaban en la multitud. Por eso Andrés menciona, el hermano de Pedro, dice, ¿más qué es esto para tantos? ¿No? O sea, Señor, sí, aquí viene un muchacho que dice que tiene 2 pececillos, 5 panes de cebada, pero ¿de qué nos sirve, no? ¿Más qué es esto para tantos, Señor? ¿Cómo? Le estaba diciendo, ¿cómo vas a alimentar a todos con estos 5 panes y 2 pececillos? ¿Sabe qué pasó? Sus pensamientos, nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Amén. Sí, eso lo dice, ¿no? Para él, pues él no estaba, simplemente los estaba probando, ¿no? El Señor no estaba ni preocupado, ¿no? Créanme que no creo que hubiera estado así. ¿Qué vamos a comprar? Ven, Felipe, dime, ¿no? No, el Señor no necesita, lo hemos dicho, no necesita pedir ni siquiera consejo de nosotros para que sus obras y sus decretos se cumplan, ¿no? El Señor nada más necesita decirlo y se hace. ¿Están de acuerdo? Nosotros, para ver que se cumplan nuestros planes, pues necesitamos esperar a ver si Dios quiere que se hagan. Pero Él no necesita ni el consejo de Felipe, ni el de Andrés. Pero lo que sí podemos ver es que el Señor obró con la pequeña ofrenda de este muchacho, ¿sí? Este muchacho que dijo, Señor, aquí está lo que tengo, ¿no? ¿Sí? La ofrenda de este joven para el Señor era suficiente. Y yo creo que aunque no tuvieran eso, les hubiera dado de comer de todos modos, ¿no? Aún así, porque sabemos y lo hemos visto en el discipulado de varones que las obras de creación de Dios, Él creó, precisamente de eso se trata, que Él creó de donde no había nada, ¿sí? El Señor Jesús no necesita como nosotros, pues que exista algo, ¿no? Para crear una casa necesitamos ladrillos, ver qué tenemos, ¿no? Él no necesitó más que su voz para decir hágase la luz, y se hizo la luz, ¿no?
No había luz. Dice que el mundo estaba, ¿qué? En tinieblas, ¿no? La tierra estaba desordenada y vacía. O sea que no había nada. Y él solo necesitó hablar. Bien dice, hermano. Es muy cierto, ¿eh? El Señor no hubiera necesitado, ¿sí? Sin embargo, el Señor lo hace precisamente para bendecirnos, ¿sí? El Señor precisamente quiere que lo que tengas, con lo poco que cuentes, lo pongas en sus manos. Ponlo en manos de Jesús y vas a ver. Solo contaban con eso. Pero el Señor, con eso poquito, haría maravillas y muy grandes. ¿Se dan cuenta? Regresa a Lucas 9:16, por favor, para terminar. Quiero volver a ver lo primero que hizo el Señor Jesús precisamente con esto. Si quieren, Raúl, ¿nos ayudas? Sí. A ver, ¿sí, Efraín? ¿Lo tienes? ¿O lo leo? Ok, adelante. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo, los compartió y se los dio a los discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Amén. Gracias. Lo primero que hizo el Señor al recibir esa ofrenda pequeñita, de solamente 5 panes y 2 peces, el Señor los tomó, ¿sí? Una ofrenda que le agradó, ¿no? Dijo, este joven no tuvo incredulidad, ¿no? Dijo, Señor, esto es lo que hay. Porque también le hubiera dicho, pues, ¿para qué llevo mi ofrenda, no? O sea, es ridículo, ¿no? Si no le va a alcanzar a nadie. Pero él dijo, aquí está. Se presentó en el momento que el Señor Jesús estaba preguntando qué hay. Llegó y por eso Andrés dijo, a ver, niño, pues a ver, pásamelos, ¿no? Señor, pues aquí tenemos este joven que dice, ¿no? Que trae 5 panes y 2 pececillos. Amén. O por lo menos no sabía qué podía pasar, como nosotros muchas veces no sabemos cómo puede obrar el Señor. Pero dice, Señor, yo confío en ti. ¿Qué puedes hacer con esto? No lo sé. Yo nada, nosotros nada. Pero Él sí puede hacer grandes cosas. Y así es como debemos entregar precisamente nuestra ofrenda. Y dice el 17, y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que sobró, lo que leíamos hace rato, 12 cestas. Sobró. Con la ofrenda tan pequeña de ese muchacho, el Señor les mostró que poniendo su mirada en el Padre y bendiciendo lo que el Padre había provisto, solo eso es lo que había, el Señor Jesús mostró que volteó al cielo y bendijo. Y eso lo hizo como el ejemplo para todos, para que lo vieran, porque sabemos que el Señor Jesús solo necesitaba hablarlo y hacerlo. Pero el Señor volteó al cielo para enseñarnos a nosotros que debemos de poner nuestra mirada allí. Un cristiano, amado, créeme, nosotros no miramos al suelo. Nosotros no vemos nuestra situación y tenemos que estar así. ¿Qué haré? ¿Qué haré? Nosotros volteamos hacia arriba. Ante la situación que estemos pasando, tenemos que voltear al cielo. Nosotros ya no podemos poner nuestra mirada en el suelo, en la tierra. Es más, y nunca más hacia atrás. La vemos al cielo. Nosotros vemos al cielo y pedimos. Con lo que haya, con lo poquito que tengas, pon tu mirada en el Padre y bendice lo que tenemos. Así nos lo está enseñando el Señor Jesús. ¿De dónde vendrá? Amén. Así es, lo dijo, es un salmo, lo dijo el rey David, un hombre conforme al corazón de Jehová. ¿De dónde va a venir? ¿De mi hermano? ¿Del de al lado? ¿Del vecino? No, mi salvación y mi socorro
Viene del Señor Jesús. Viene de Dios. Viene del cielo. Ahí es donde está nuestra mirada. Y el Señor, con ese agradecimiento que mostró al Padre por lo que había provisto, por esa pequeña provisión, le dijo gracias, ¿no? Porque ahora les voy a poder mostrar las maravillas que haces con la fe de tus hijos. Y todos se saciaron y recogieron 12 cestas. Esa es la enseñanza, amado. Agradece por lo que tienes, la tercera enseñanza, y ofrécele a Él cada situación. No importa si crees que tus recursos son limitados. Yo no tengo. No importa si tus capacidades no son tan grandes como para lograr grandes cosas. Dices, híjole, es que yo no sé hacer esto. Yo no estudié, yo no hice. Amado, con lo que tienes, lo que el Señor te ha provisto, con eso es con lo que el Señor puede lograr grandes cosas. En manos del Señor, todo se magnifica, todo se multiplica. ¿Sí? Las pocas fuerzas se pueden multiplicar. ¿Sí? Estoy agotado, Señor, de estar luchando en este problema del que no veo salida. Con esas poquitas fuerzas que te quedan, agárralas así. Y como ese joven, dile, Señor, aquí están. Y mira al cielo y bendice lo que tienes, lo poco que tienes. El poquito frasco de Nescafé, como decía la hermana. Las pocas ventas, el poco salario. Señor, esto es lo que tengo. Esto es lo que tengo hoy. Gracias. Lo bendigo en tu nombre. Te lo ofrezco a ti. Aunque sea insignificante, aunque sean 5 panes y 2 pescados. Él era el único que traía algo de comer, ese joven, ¿no? ¿Y qué hizo? No lo ocultó, no le dio ni pena. Es más, yo te diría, quizá pudo haberlo guardado para él. Pudo haber dicho, híjole, pues no, ya se está haciendo noche. Con permiso, ¿no? Ya me voy a hacer mi sándwich de pescado, ¿no? Porque pues no, aquí no alcanza para darle a todos. Pero no lo hizo. Prefirió ofrecerlos al Señor. ¿Te das cuenta? Creyó, como decíamos, en que el Señor iba a hacer algo más. Dijo, yo con esto como yo, pero en manos de Él van a comer todos los demás. Amén. Así es. No importa lo precaria que sea tu situación en este momento. Si se la ofreces al Señor de corazón, el Señor obrará de esa manera tan maravillosa en tu vida. Él así, como lo hizo, lo puede hacer también en tu vida. Dale gracias porque tienes solamente 5 panes y 2 pececillos hoy. Un humilde trabajo, una casa pequeña quizá, un pequeño auto, ¿no? Que se descompone. Y dices, ya quiero cambiarlo, Señor. A cada rato me deja tirado y otra vez ya hay que cambiarlo y otra vez. Señor, gracias por esto. Gracias. Eso que tienes ahora, con un corazón alegre y agradecido y lleno de fe, es suficiente para que el Señor haga grandes cosas. No necesitas esperarte a que tengas más para hacerlo. Ofrece lo que tienes, bendícelo. Y no se trata solo de una pobreza económica, también se trata de algo espiritual. Lo veíamos en las bienaventuranzas. ¿Qué dijo el Señor? Bienaventurados los pobres de espíritu. Pídele al Señor que te permita reconocer tu pobreza espiritual también, la cual nos debe dejar entender la necesidad que tenemos de nuestro Señor Jesús obrando en nuestras vidas. Ofrécele cada situación a Él para que se glorifique en tu vida. La situación que sea por la que estés pasando, tómala y ofrécesela a Él. Y Él se glorificará. Y dile, Señor Jesús, multiplica tu obra en mi vida. Multiplica tu obra. Señor, lo que tú puedes hacer.
con lo poquito que tengo. Eso es tener y reconocer una pobreza espiritual. Es despojarnos de toda jactancia, despojarnos de todo y reconocer nuestra situación delante de Él. Y decirle: Señor, yo no puedo, pero tú sí. Tú sí tienes el poder de hacerlo, de hacer grandes cosas en mi vida. Cierra tus ojos y vamos a pedirle eso al Señor. Permíteme orar esta palabra sobre tu vida. Permíteme orar esta palabra que hoy hemos recibido sobre tu vida. Padre Celestial, amado Dios, levanto mi mirada al cielo y te agradezco, Padre, por esta pequeña manada, Señor. Estos pocos discípulos, Padre, que hoy están aquí escuchando. Padre mío, y es porque es lo que tú, Señor, hoy has traído. Son los elegidos por ti, Señor, que a cada uno trajiste el día de hoy para que escuchara esta bendición tuya, Padre, que es tu palabra. Señor mío, muchas gracias por ellos. Muchas gracias por la vida de cada uno de estos hombres y mujeres que han creído en ti. Te pido, Señor, que esa fe que tú les has dado, esa fe salvífica, Señor, por la cual heredaremos el reino de los cielos y estaremos un día contigo, y en el día del juicio tendremos un defensor, un poderoso Salvador que eres tú. Esa misma fe, Señor, siga haciendo en cada uno de mis hermanos y en este siervo tu obra. Haz tu gran obra, Señor. Muéstranos qué es lo que quieres con lo poco que podamos tener en este momento, Señor. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, multiplicando las fuerzas del que tiene pocas, dándole fuerzas como de búfalo. Padre mío, que sea tu Santo Espíritu levantando al que se siente hoy afligido, Señor, y cansado de haber recorrido un camino que parece que no tiene fin, que no encuentra solución. Hoy, Señor, guíalo en ese camino, tú, Señor. Que tu luz admirable guíe a cada uno de mis hermanos, Padre. Que encontremos pastos delicados, Señor. Tiempos de refrigerio. Padre mío, que en esa situación material, económica, precaria que pueda tener cualquiera de nosotros hoy, Señor, tú nos des paz, nos des confianza, nos llenes de gozo a pesar de lo que esté pasando, y que podamos ponerlo así delante de ti y miremos al cielo y bendigamos lo que tenemos en las manos, lo que tenemos en nuestra vida, y que tú, Señor, puedas hacer grandes y maravillosas cosas, Padre. Todo aquello que están anhelando los corazones de estos hijos tuyos, Padre, si es tu voluntad, concédeselos. No importando lo que haya, si son solamente 5 panes y 2 peces. Padre mío, tú puedes multiplicar y hacer grandes cosas en la vida de cada uno. Cada proyecto, Señor, que tiene aquí una mujer, un hombre, que están orando y bendiciendo tu nombre, Señor, en tus manos está. Y tú harás grandes y maravillosas cosas. Tus planes son mejores que los nuestros. En eso confiamos, Señor Jesús. Te pedimos esto en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús, por quien no nos niegas nada. Amén y amén. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Levántate, amado, levántate y cántale a Él. Alábalo, reconócelo en todos tus caminos y dile que Él es Dios y que tiene el poder de hacer cualquier cosa, solucionar cualquier crisis.